Bienvenidos a nuestro programa Anímate, queridos amigos y hermanos. Hoy es un día, muy especial porque cada uno de ustedes está compartiendo la transmisión con nosotros. Creo que cada vez que hacemos nuestro programa, lo más importante es cada uno de ustedes. Así que les bendecimos. Y bueno, hoy queremos hablar de algo muy importante porque a veces estamos pensando y sabemos que el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos, siempre va a estar para levantarnos, para edificarnos, para protegernos y muchas cosas más. Pero ¿será que hay cosas que el Señor no hace por nosotros? Creo que esa es la pregunta clave de hoy. ¿Será que Dios hay cosas que no hace, que nosotros tenemos que esforzarnos por hacerlas? Y entonces quiero hablarles de Éxodo 14:16. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alzas tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces vean qué importante aquí. Si usted lo lee, usted dice: pero pastora, ahí no dice que el Señor no les va a ayudar, más bien dice que el Señor está ahí presto para auxiliar al pueblo. Pero yo quiero que usted se fije ahí donde dice: ¿por qué clamas a mí?, le decía el Señor a Moisés. ¿Acaso no puedes hacer tú ciertas cosas para que el pueblo pueda seguir? Y entonces el Señor viene y le da una orden a Moisés específica. Le dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Sabe? Hay cosas que el Señor sabemos que siempre va a estar presto, que su presencia, como dice la palabra, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nada va a pasar sin que sus ojos no estén ahí. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que depende de nosotros que muchas cosas funcionen, que depende de nosotros que muchas cosas caminen, que depende de nosotros que sean realizables. Entonces de eso queremos hablarle ahí. Y dice la palabra, y estamos enfocados ahorita con el pueblo de Israel, pero eso también pues es para todos nosotros. Cuando caminamos en fe, aprendemos a honrar a Dios, porque Dios no hizo robot a las cuales tiene que Él mandarle indicaciones. El Señor quiere que nosotros caminemos y que confiemos en Él de una manera sobrenatural, pero siempre Él puso en nosotros también una esencia, y esa esencia es para que nosotros también podamos desarrollar. No sé si Moisés solo desarrollaba la oración y entonces siempre, tal vez fue la forma como él siempre recibía una contestación, pero hay cosas en la vida que no se requieren siempre solo de orar, sino de actuar. Muchas de las veces cuando predicamos siempre hablamos: Dios camina con los que caminan. Dios honra la fe de las personas, y en la fe de las personas y el caminar de las personas, Dios va ahí añadiendo fe y haciendo el milagro, haciendo lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros y cumpliéndose el propósito por el cual Dios nos ha llamado al servicio, al trabajo, a la familia, al hogar y a la casa. Pero necesitamos caminar. No hacemos nada si nos quedamos sentados, si nos quedamos llorando, si nos quedamos ahí nerviosos. Pero el Señor siempre quiere dar unas instrucciones, siempre quiere decirle: camine, actívese, muévase, que yo estoy con usted. Y eso es lo que necesitamos hacer, que el Señor no es que siempre nos quiere dar todo, sino que a nosotros también nos falta o necesitamos poner parte de nosotros ese esfuerzo como hijo de Dios, ese esfuerzo para honrarlo a Él, ese esfuerzo de caminar y que Él vea que hay un hijo o una hija de Dios que se está esforzando por alcanzar algo en este mundo. ¿Ven? A veces estamos como ese pueblo de Israel. Está frente a un mar y atrás de ellos venía un ejército. Venía el ejército. Y me imagino que
había desesperación en ellos. Dicen, no, aquí vamos a quedar muertos, aquí ya no vamos a poder hacer nada. Salimos de Egipto para nada, ¿verdad? Sino para que nos vengan a matar en el desierto. Y a veces en nuestra vida estamos así, estamos ante situaciones que no sabemos para dónde coger, que no sabemos qué hacer, pero en realidad sí hay indicaciones y sí hay órdenes del Señor sobre nuestra vida. Yo creo que cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, entonces podemos hacer que las cosas que a veces no vemos sean posibles, y es por la fe. Pero este pueblo, yo le quiero decir, querido amigo y hermano, caminó por fe. Él empezó, dice el versículo, que ellos tenían que marchar. Di a los hijos de Israel que marchen. Había una orden que el Señor había dado. Y sobre nuestra vida hay órdenes que el Señor da. Lo que pasa es que a veces no le estamos tal vez buscando tanto como para entender qué es lo que necesitamos hacer en circunstancias difíciles. El Señor mandó a su pueblo a luchar, mandó a su pueblo a enfrentar enemigos, mandó a su pueblo a caminar, pero también a seguir instrucciones. Y de ahí la obediencia del pueblo. Qué importante es que nosotros podamos ser hombres y mujeres obedientes a la palabra del Señor, obedientes en buscar su presencia, obedientes en estar en ese lugar secreto, para poder entonces entender cómo debemos de actuar ante las situaciones, en esas situaciones que el Señor ya nos dio la victoria, pero que somos nosotros los que tenemos que ganarla. Vemos en la Biblia que Dios hace lo imposible. Jesús hizo lo imposible. Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús restauró, Jesús levantó a un muerto. Y vemos cómo Jesús hace lo imposible, pero detrás de lo imposible habían personas que tenían que hacer lo posible. Lo imposible lo hace Dios, pero lo posible lo hace el ser humano. ¿Qué pasa con aquella mujer que tenía flujo de sangre? Tuvo que hacer una acción, tuvo que caminar y tocar el borde del manto del Señor. ¿Qué pasa con aquellos hombres que llevaron a aquel que estaba en un problema, postrado en una cama? Tuvieron que caminar cierta cantidad de kilómetros y llevar a esta persona hasta a la casa donde estaba Jesús. Aún tuvieron que abrir el techo, bajar a esta persona y el milagro sucedió. ¿Qué pasa con la hija de Jairo? ¿Qué pasa ahí con muchas historias de la palabra del Señor donde Dios hacía, donde Jesús hacía lo imposible, el milagro, la sanidad, pero detrás de eso había una persona, un hombre, una mujer haciendo lo posible? Amén. Y queremos entonces hablarle de 4 cositas que necesitamos nosotros hacer, que no es Dios el que lo tiene que hacer, sino que somos nosotros los que tenemos que poner en marcha muchas cosas. Y la primera de ella es que nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades de manera que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y entonces en Mateo 6:33 es donde nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender esta palabra? Cuando tenemos que ordenar prioridades y cuando tenemos que entender que lo más importante es buscar al Señor. Generalmente buscamos otras cosas, buscamos personas que nos digan qué tenemos que hacer. A veces son comentarios buenos, a veces tal vez no tan buenos, a veces nos pueden ayudar un poco, pero en realidad el que nos puede ayudar en todo siempre va a ser el Señor, va a ser en su palabra. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Esa es la que nos va a guiar siempre a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Pero entonces, ¿cuáles son mis prioridades? Yo creo que si nos ponemos a hacer una lista de prioridades, hay muchas antes que buscar al Señor. A veces hay muchas antes. Y tenemos que empezar a evaluar realmente qué es lo más importante. A veces podemos decir, no, es que como el Señor, sí, el Señor tiene que ser todo en tu vida. El Señor tiene que serlo, porque si Él es el centro de todo, todo lo demás va a estar bien. Dice la palabra, dice: busca primeramente el reino de Dios
y busca su justicia. Pero dice entonces que cuando nosotros pongamos esa prioridad, dice, todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es lo que no entendemos. O sea, ¿cómo yo, poniendo al Señor antes que mi trabajo, poniendo al Señor antes que mi familia, poniendo al Señor antes que mis deberes, poniendo al Señor antes que muchas cosas? Yo no sé, ¿verdad? Todas vivimos cosas diferentes, tenemos responsabilidades diferentes, pero entonces me puedes decir, ¿cómo yo poniendo al Señor antes que esto va a salir bien? Porque la Biblia lo dice. Si la palabra lo dice es porque así va a ser, es porque es real, es algo que va a suceder. Si tú tienes tus prioridades en orden, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás el Señor te va a bendecir. Por todo lo demás el Señor va a acomodar lo que está desordenado. En todo lo demás el Señor va a levantar bandera de victoria en ti. Pero recuerda que es lo que tú tienes que hacer primero. Y entonces dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre es necesario que recuerdes cuál es ese lugar en el que tú tienes que estar, cuál es el primer lugar que tú tienes que buscar, y es la presencia del Señor. En esto de las prioridades, amor, hay que saber y enseñarle a las personas que administrar el tiempo es muy importante. Conocemos de personas que a veces ellos nos dicen, ya no tengo tiempo para venir a la iglesia, ya no tengo tiempo para cuidar a mi familia, ya no tengo tiempo. Y lo que ha pasado es que el orden de las prioridades de esas personas han cambiado. Las cosas importantes que fue en un tiempo para ellos ha cambiado, ya le dan prioridad a otras cosas que realmente a veces no son tan importantes, que realmente a veces estas personas han dejado, digamos, realmente a Dios a un lado. Y cuando dejamos a Dios a un lado, las cosas no pueden suceder bien. No hay un orden establecido. El primer orden es Dios. Siempre buscó a su pueblo que lo amara primeramente a Él. El Señor, con su misericordia y con su amor, nos ha dado y nos ha bendecido con hogar, con familia, con hijos, con casa, con lo que Dios nos ha proveído. Pero primeramente hay que saber darle la prioridad y el amor a Él. Y eso es lo que a veces la sociedad ha cambiado. Eso es lo que a veces vemos que el orden de las prioridades han cambiado. El fútbol, las series en redes sociales, cosas así, han cambiado el orden del cual nosotros como hijos de Dios deberíamos mantener. Y el primer orden siempre va a ser que andar con diligencia, buscar al Señor con diligencia, sabiendo que el tiempo es malo, sabiendo que a veces si no le damos lugar a Dios, todas las cosas se pueden destruir en nuestra vida. Igual que congregarse. A veces dejamos el dejar de congregarnos. Y la palabra es muy clara, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque hay algo que es importante a la hora de estar juntos, reunidos. Sabe, el Señor viene y manifiesta su poder y hay algo que pasa cuando la iglesia del Señor está en un lugar. Entonces, qué importante es también el no desechar eso, porque yo me acuerdo cuando todos los cultos eran todos los días, había de lunes a domingo había cultos y todos íbamos a todos los cultos. Hoy se ha dejado esto. Hoy hay solo a veces un día que llegan, o si hay 2 días, a veces los 2 días, pero en realidad nosotros tenemos que tratar de estar en la casa del Señor los días que así haya, porque el Señor envía bendición cuando estamos todos juntos. Yo sé que ahora con todo esto, las redes sociales, y que ahora tenemos pues la bendición de poder llegar a muchos lugares, pues está bien, pero si usted puede congregarse, no deje de hacerlo, hágalo, que es algo que es importante y hay un mandato para ello. Y bueno, y la segunda cosita que queremos hablar con ustedes es que
Tenemos que cortar y apartarnos de todo aquello que no nos conviene y que nos destruye. ¿Saben? Nosotros a veces, cómo nos cuesta separarnos a veces de malas influencias, de personas que no vienen a sumar a nuestra vida, sino que más bien vienen a restar. Cómo cuesta a veces quitar inclusive de nuestra vida cosas que no son correctas. Una de lo que tenemos que pensar es que no podemos ser nosotros tropiezo para otros. Dice la palabra en Mateo 18, 7, 9, dice, ay del mundo por los tropiezos. Y entonces empieza a decir, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vea qué importante, o sea, nosotros tenemos que ser personas que somos para levantar, para edificar, para instruir, pero no para hacer tropiezo. Y nos exhorta la palabra a que nosotros tenemos que ser más bien esa luz en medio de las tinieblas, ser personas que más bien sean para alcanzar a muchos y no más bien para hacerlos retroceder. A veces con nuestras acciones, con nuestras formas de hablar, con nuestros pensamientos, más bien hacemos que muchas personas no quieran conocer al Señor. Pero es necesario que nosotros seamos ese ejemplo para que más bien muchos quieran, y de los que se han alejado, quieran volver a los caminos del Señor. Creo que ninguno de nosotros como hijos del Señor pretende esto. Sin embargo, tenemos que cuidarnos. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que cuidarnos y tratar de caminar lo mejor posible. Que el tiempo en que nosotros estemos en esta tierra seamos como esa lumbrera. El tercer punto es cosechar sin sembrar. Muchas personas en este tiempo quieren participar de cosas que ellos no han sembrado, cosas que ellos no se han esforzado y quieren tomar parte de esto, pero bíblicamente y lo que Dios desea es que nosotros seamos personas esforzadas y valientes, y ese esfuerzo y esa valentía nos va a traer a nosotros frutos buenos. La Biblia habla en 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y eso es algo muy importante. En el reino de Dios las cosas no se dan porque se dan. Las cosas también hay que esforzarse para que se den. Entonces, si usted quiere ser una persona buena, tiene que esforzarse. Si usted quiere ser una persona bendecida, tiene que esforzarse. Si usted quiere cosas en el Señor, dones, talentos, cosas que Dios le pueda dar, se tiene que esforzar. No podemos nosotros agarrar fruto de lo que no hemos sembrado. No puede usted decir yo quiero el talento o el don que tiene el pastor si usted no ha pagado un precio. Usted no puede decir yo quiero el talento y el don que tiene el ministro de alabanza si usted no ha logrado sacrificar tiempo, esforzarse, aprender, practicar. Necesitamos esforzarnos, y cuando nosotros nos esforzamos estamos sembrando, y cuando sembramos vamos a cosechar cosas. No podemos llegar a buscar alimento como aquella vida, aquel fruto que Jesús andaba buscando y no lo logró, y dice la Biblia que él secó la fruta, la flor, la mata. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros dentro del reino de Dios ser personas productivas, ser personas que necesitamos primero sembrar para después cosechar. La palabra es muy clara cuando nos habla de los frutos del Espíritu. ¿Cómo tenemos nosotros que sembrar estos frutos? Lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. ¿Cómo tenemos nosotros que trabajar en esto y hacer que den muchos? O sea, no solo es como una semillita de amor, una semillita de no, hay que sembrar muchos para que muchas personas también puedan querer y ser de poder tener estos frutos en nuestra vida. Porque dice la palabra, dice que también que el que siembra escasamente va a recoger. Entonces, qué importante es pensar en que estamos nosotros cosechando. O sea, si en realidad nuestros frutos son buenos o si estamos dando frutos malos.
porque es necesario que cada uno de nosotros podamos tener esos árboles de vida, esos árboles con vida, esos árboles llenos de lo que muchos también quieran poder tener. Y otra cosa que queremos compartir con ustedes, y el último punto, es que tenemos que quitar el rencor y el resentimiento de nuestro corazón. Sabe que el resentimiento carcome nuestra alma. El resentimiento es algo que a veces muchos hemos experimentado en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Tal vez en algún momento fuimos o tuvimos estos resentimientos por muchas cosas. Tal vez fuimos criados con esos patrones y nos enseñaron a ser resentidos, personas resentidas. Pero cuando venimos al Señor, Él viene a cambiarlo todo. Sabe que si muchas veces le pedimos, Señor, cambia, quítame este resentimiento, pero si nosotros no logramos perdonar, el Señor no va a poder hacerlo, porque tenemos que tomar la decisión. Y creo que esto lo hemos hablado ya, ¿verdad? Y sabemos que nosotros tenemos que perdonar, que tenemos que ser personas que tengamos misericordia, de saber que no estamos inmunes también nosotros de cometer algún error y de poder lastimar a otras personas, a veces consciente o inconscientemente. Pero ¿qué palabra más dice? Por eso es que Colosenses 3:3 te dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando dice soportándonos, quiere decir que nosotros tenemos que dar como esa milla extra, ¿no? Es algo que tal vez no está en nuestra naturaleza humana, pero que el Señor hace que esto florezca en nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. El propósito de Dios se cumple en Él, pero nosotros también tenemos que ser facilitadores y esforzados para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. No va a ser culpa de Dios. Dios ya estableció algo para su vida, Dios ya estableció algo para nuestra vida, pero necesitamos ser nosotros los esforzados y los valientes, los que tengamos que hacer las cosas que Dios no las va a hacer, sino que nosotros nos tomemos, nos levantemos y digamos: este es el tiempo mío y este es el momento de levantar y brillar. Hoy lo queremos motivar en Anímate para que usted haga lo que tiene que hacer, para que usted se levante en este momento de esa depresión, de esa tristeza, de ese dolor, y que usted pueda decir: hoy renuncio, porque Dios me dio fortaleza, porque Dios en su palabra me enseña a que soy más que vencedor. Hoy lo motivo a usted a decir: hasta aquí con esta enfermedad, porque Dios me quiere hacer libre, me quiere hacer sano, me quiere levantar de esta situación que estoy de enfermedad. ¿Por qué? Porque su palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hoy le quiero decir que se levante y diga usted: hasta aquí la escasez económica, porque en su palabra dice que en Él somos más que vencedores por aquel que nos amó, porque Él guardó de sus riquezas para hacernos a nosotros, y que Él se empobreció para hacer nosotros ricos en Él. Así que nos movemos conquistando lo que Dios quiere que conquistemos, porque nos toca a usted y a mí hacer lo que tengamos que hacer. Lo bendecimos y oramos en este lindo momento. Padre, oramos y bendecimos a cada persona que está en el programa y lo motivamos a hacer lo que tiene que hacer Él para que su vida sea una vida completa, una vida plena, una vida llena de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Camina siempre, no te detengas.